Presentamos 24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarlos en este jueves 30 de abril. Vamos con todas las informaciones, los datos de esta jornada de jueves 30 de abril, el último día del mes, un mes acontecido, complejo y que va a seguir siéndolo. Así que vamos a estar, por supuesto, entregándoles toda la información, los datos de servicio. Atentos también a esta pantalla de día, a los distintos puntos de la capital. Uno que, desgraciadamente, hemos visto ya de forma constante largas filas que se están dando a las afueras de una de las sucursales de la Administradora de Fondos de Seguros de Cesantía, la AFC. Vamos a estar más adelante con los detalles de esa información. El recorrido a través del eje Alameda y también la postal característica de la capital de la República de Chile. Hablamos de Plaza Italia. Le decía el día de hoy, día jueves, claro, antes de un día feriado, hay varios temas con respecto a las medidas restrictivas sobre esta crisis sanitaria del COVID-19. A las 10 de la noche se suman algunas comunas a la cuarentena, ya sea parcial o total. También hay modificaciones en algunas otras comunas del país, algunas que se suman, por ejemplo, a la región metropolitana. Tenemos la situación de La Pintana, Independencia en su totalidad pasa de parcial a total. Bueno, vamos a estar también recordándole esos datos. A partir de las 22 horas comienzan estas nuevas medidas que fueron anunciadas por el gobierno durante el martes. Además, muy importante, cordones sanitarios que se van a establecer durante este día a partir de las 18 horas para evitar el traslado de personas sin justificación fuera de Santiago o fuera también de sus ciudades, principalmente para evitar lo que sucedió, recuerde usted, en Semana Santa, este fin de Semana Santo, que no fueron extremadamente muchos, pero sí fueron varios los vehículos que desde Santiago salieron a segundas viviendas. Recuerde usted que está, el llamado es a no ir a las segundas viviendas, y también los municipios costeros, por ejemplo, han hecho un llamado a no hacer eso. Vamos a estar con toda esa información, por supuesto, y vamos con algunos de las noticias, los datos que se han conocido en las últimas horas, porque el Ministerio de Salud anunció en su reporte de ayer que a partir de la próxima semana, ojo, todas las garantías auge deben ser cumplidas. Esto luego que fueran limitadas en las últimas semanas para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Además, la autoridad va a levantar parcialmente la restricción para realizar cirugías electivas. Y a partir de hoy comienza, como decíamos, a regir el cordón sanitario para Santiago y también Concepción. Esto debido al fin de semana largo por el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Desde las 18 horas, los automovilistas no podrán ingresar ni salir, recordemos, de Santiago, del Gran Concepción, a no ser que sea una emergencia o viva en otras localidades. Se le va a estar pidiendo, de hecho, el salvoconducto como único medio para poder pasar estos cordones sanitarios, si no, de vuelta. De todas formas, el llamado de la autoridad es a no viajar a segundas viviendas, a otras residencias, con motivo del aislamiento y también evitando expandir el COVID-19 a distintos puntos del país. La medida va a regir hasta el domingo 3 de mayo hasta las 22 horas, así que atentos con eso. Y lo decíamos también, 5 nuevas comunas van a entrar en cuarentena a partir de este jueves. Se trata de la zona norte de La Pintana, el sur de San Ramón y Estación Central en la región metropolitana. Angol y Victoria, en la región de la Araucanía, también se suman a esta lista de medidas restrictivas producto de la pandemia. Una medida para frenar el avance del COVID-19 en sectores que han tenido un aumento importante de casos. En materia internacional, Estados Unidos superó la barrera de los 60.000 muertos, con más de 2.500 fallecidos en un solo día. Una predicción que hace 2 semanas la Casa Blanca había señalado que era el máximo que se podía alcanzar, lo decía el presidente Trump. Se vienen semanas muy duras. El total de fallecidos en ese país, el país más afectado de hecho por la pandemia, se elevó a 60.583, registrando 2.502 muertos en el último día, según el recuento diario que entrega la Universidad Johns Hopkins. La cifra de casos positivos, en tanto, trepó a casi 1.038.000 personas. Estados Unidos, con este balance, registra la mayor cantidad de decesos y contagiados a nivel global. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que ya hay 35 de los 50 estados que están ejerciendo protocolos para reabrir sus economías y retomar las actividades. Este miércoles, de hecho, hay un dato no menor. Se conoció que la economía de Estados Unidos, la más importante del mundo, cayó 4,8% en el primer trimestre debido a los efectos de la crisis sanitaria, lo que significa el mayor descenso para este país desde la recesión del año 2008, en plena crisis subprime.
Imagen dividida, estamos con distintos puntos de la capital. Vamos a Santiago Centro con todos los detalles en terreno a esta hora junto a Rodrigo Pérez. Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Son 7 grados deben haber a esta hora acá en pleno centro de Santiago. Ya las noches también se están poniendo más heladas y se comienza a notar cuando hemos también estado haciendo los recorridos nocturnos. Y parte también de las bajas temperaturas se puede ver en esta fila de la Asociación de Fondos de Cesantía, donde ya es una postal que hemos estado viendo durante estos días en el contexto también del coronavirus, de muchas personas que han llegado hasta este sector para realizar distintos trámites para cobrar el seguro de cesantía. Vamos a recorrer en este momento parte de la fila y ustedes pueden ver donde también hay algunas personas que están con un vaso de café instalados en este lugar a la espera que abra una de las oficinas. Nosotros estamos en la oficina de Miraflores, que está aquí ubicada en pleno centro de Santiago, con personas que han llegado para realizar estos distintos trámites y que esta oficina abre a las 8:30 aproximadamente. La gran mayoría de estos trámites están relacionados con cobrar el seguro de cesantía, que en su mayoría de los casos dicen que el sitio no funciona y que ha colapsado, y es por eso que han decidido venir hasta estos lugares, como también algunas personas que han decidido realizar el trámite de la clave, que en algunos casos tampoco ha sido posible obtenerla de manera virtual. Vamos a ver con algunas personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Harto frío, ¿no? Sí, algo. ¿Cómo lo ha estado haciendo? Sí, abrigado, todo. Sí, abrigadito nomás, tempranito. Oiga, ¿y el trámite que usted viene a hacer en particular? Mire, lo estuve atrasando esperando la nueva ley, pero nunca la publicaron en el diario oficial, que era para los que no teníamos los 6 meses de imposiciones, porque yo tengo como 5 meses. Estoy cesante de enero. Y vengo allá ahora, como ya estamos en las finales de abril, vengo el último día porque para no esperar el otro mes. A ver si me solucionan o ver qué pasa. Porque la nueva ley que iba a salir para la cesantía era con 3 meses que usted tuviera, había trabajado 3 meses, podían darle, porque los otros eran 6 meses y 12 meses. Claro, y también dependiendo de la cantidad de contrato que hay. Y en particular, ¿usted cuántas veces ha venido acá a hacer la fila o es primera vez que viene acá? Yo vengo primera, o sea, vine ayer, pero cuando llegué la cola estaba por allá muy larga, entonces me tuve que hoy día venirme, levantarme a las 4:30 y salir a las 5 de la mañana de la casa. Importante punto que toca, porque nosotros estuvimos de hecho ayer acá y la fila era bastante extensa, daba vuelta a todo este lugar. Entonces usted aquí decidió, vengo el otro día, me levanto temprano. Me levanté a las 4:30 y a las 5 salí de la casa. Para poder estar aquí ya estoy prácticamente entre los 10, 15 personas. Así que vamos a ver qué. Y acá, con lo que usted ha podido observar, ¿se va llenando rápido también la fila en este momento? Si nos podemos enfocar, está bastante, ya se nota. Sí, y de ahí a las 8 va a dar la vuelta. Claro, sí, ya la gente sale esa es la hora habitual que sale, para las 7 de la casa. Pero para poder hacer el trámite temprano hay que irse muy temprano. Bien. Muy amable, mucha paciencia. En este tiempo, fundamental la paciencia. Paciencia ahora en estos tiempos. No queda de otra. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Ahí está entonces el caso de una de las personas que se levantó bien temprano, 4:30 de la mañana, bien temprano para venir a hacer el trámite acá. Y hablando de bajas temperaturas, hola, ¿qué tal? Harto frío, ¿no? No. ¿A qué hora llegó acá usted? A las 6. ¿Y el trámite en particular que usted viene a hacer acá, a este lugar? El seguro de cesantía. Ya. Y cuénteme, ¿vino ayer, intentó...? Primer día. Primer día. Sí. Ya. Porque también está la opción de hacer estos trámites de manera por internet, ¿intentó realizarlo? El internet no me acusa lo que vengo a consultar. Ya. Nada. Nada, ahí nomás. Listo. Muchas gracias por su tiempo. También quiero mostrar otro panorama que hemos visto acá. Ellos son un grupo de 2 personas quienes están acá vendiendo café. Nos decían que también han estado entregándole café a personas que lo requieran, pero también se han instalado en este lugar
para entregar también este servicio, ¿no? Considerando que ya comienza también las bajas temperaturas, 7 grados aproximadamente, lo que nosotros podemos sentir, la sensación, y también a través de la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, y ahí pueden ver entonces, entregando ya algún tipo de vestible para mantener la temperatura corporal, considerando ya que también las temperaturas comienzan a bajar y las personas también que vienen hasta este lugar tienen que primero sortear la espera, muchos de ellos levantarse muy temprano y cómo no también estar aguantando el frío de aquí en este lugar. Te escucho, Nicolás. Sí, Rodrigo, importante creo que también es reiterar y recordar lo que tiene que ver con la administradora de Fondo de Seguro de Cesantía, con la AFC, donde tú estás en este minuto, con esta fila que desgraciadamente se ha dado, y lo digo desgraciadamente porque está mostrando una situación del desempleo que de hecho también vamos a estar muy atentos a lo que es el dato que entregue el INE, aunque va solamente a registrar 2 semanas de lo que fue el efecto COVID-19. Hay también, como el caballero que te hablaba hace un ratito, que te decía, yo perdí el trabajo en enero. O sea, también hay que considerar que hay muchas personas que quedaron desempleadas antes de esta crisis sanitaria. Se intensifica también, pero hay un dato que no es menor, y es relevante también reiterar. Las personas que tienen que estar en la fila, y ojalá no estuvieran por tema de el distanciamiento social, el frío, las condiciones, pero claro, hay que ir a cobrar el seguro de cesantía, no queda otra. Han habido varias, se ha mencionado bastante, de hecho el día de ayer también lo comentábamos contigo, que en el sitio web de la AFC o está demasiado demandada o hay problemas, entonces también un llamado a de alguna manera privilegiar lo que es la posibilidad de la vía digital, aunque es bastante complejo. Y lo que te quería comentar, el día de hoy, 30 de abril, comienza el pago de lo que es este subsidio, por así decirlo, que entrega el seguro de cesantía a aquellos trabajadores que suspendieron su vínculo laboral. Recordemos, aquellos que tras el acuerdo con el empleador entregaron finalmente el empleador la nómina a la AFC, van a recibir su pago, el primer pago en este caso, el 70% de su sueldo, este 30 de abril. La AFC tiene que enviar correos electrónicos que están definidos para cada trabajador para entregar la fecha, y esto va a ser una transferencia electrónica. ¿Por qué digo eso? Porque el sistema, como está establecido en esta Ley de Protección del Empleo, la estructura, justamente busca que estas filas no tengan personas que vayan por el trámite de la Ley de Protección del Empleo, sino que más bien por el cobro del seguro de cesantía. El problema es que se ha ido sumando varios casos que hemos estado viendo en tus entrevistas y también con otros colegas que han estado en ese lugar, por problemas con el sitio web, porque finalmente entre la desesperación de ir a cobrar, no esperan lo que está sucediendo con la página de la AFC porque simplemente colapsó, está muy lenta o no está funcionando. Así que, ojo, el día de hoy comienza el pago por la suspensión del vínculo laboral, distinto eso sí a lo que es el cobro del seguro de cesantía propiamente tal por causa de despido. Rodrigo. Sí, son distintos trámites, distintas las instancias, nuevos procesos que también van comenzando, pero es preocupante, ¿no? Primero, la cantidad de personas que van llegando hasta este lugar, a medida que van pasando los días, las filas siguen de manera muy extensa en las distintas sucursales. Hemos estado nosotros recorriendo varias sucursales acá del centro de Santiago, hoy estamos en Miraflores, también hemos estado en Agustinas con Huérfanos, y la situación es la misma. Muchas personas que incluso vienen a realizar el trámite de manera presencial porque intentaron hacerlo por internet, pero por distintas situaciones el sitio no les dio algún resultado, y es por eso que han decidido llegar hasta este lugar a hacer la fila. También incluso ayer en la jornada conocíamos algunos casos de personas que realizaron el trámite por internet, pero que les arrojaba algún tipo de error, venían a consultar el error acá y le decían que estaba todo bien, y al final terminaban haciendo la fila por errores de coordinación entre la plataforma y también lo que se indicaba acá. Entonces son situaciones muy complejas y que hay que estar ahora lidiando, sobre todo en estas circunstancias. Y otra situación no menor, el tema del distanciamiento social, que es el llamado que se ha realizado. Hay que reconocerlo que aquí en estas situaciones es muy, pero muy difícil realizarlo o cumplir, y eso también va generando mucha preocupación en el entorno de evitar la propagación mayor de la enfermedad. Lo que sí, todas las personas acá en este lugar se encuentran con mascarillas, se están tomando sus medidas de prevención, que eso es muy bueno, considerando
eso es muy bueno porque estamos considerando entonces que se están tomando las medidas necesarias, pero la fila es extensa. Imagínense también si en la eventualidad se llegara a respetar el 1,5 metros, 2 metros de distancia, la fila sería aún mayor, pero es esta la situación que se ve en este lugar y que es bastante compleja. Vamos a estar sin duda cómo va a estar durante esta jornada esta situación acá en una de las sucursales de la Asociación de Fondos de Cesantía. Perfecto, Rodrigo Bien, vamos Pérez. a cambiar de tono, sí, vamos a revisar otras informaciones que han estado ocurriendo durante estas últimas horas, noticias de carácter policial, y nos vamos a ir ahora a la comuna de La Pintana, donde en horas de la noche, en pleno horario de toque de queda, ocurrió una balacera que terminó con la vida de una persona de 47 años. No fueron 5, ni 10, ni 15 disparos, fueron al menos 70 disparos los que se habrían realizado en este punto de la capital. Fue un homicidio que ocurrió en la intersección de Antonio Machado con Pedro Aguirre Cerda, y los antecedentes indican que a lo menos 4 personas que se movilizaban en un vehículo descendieron del automóvil para realizar distintos disparos a un grupo de personas. Entre ellas, la víctima, quien perdió la vida en el lugar, una persona de 47 años, y también que estaba acompañada con otros 2 amigos, quienes quedaron heridos y fueron trasladados hasta el Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Hasta el momento no hay personas detenidas, se está viendo si es que tal vez se corresponde a algún tipo de ajuste de cuentas, pero fueron cerca de, incluso más, 70 disparos los que se pudieron en ese lugar registrar por parte de las pericias que ha estado desarrollando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Se está viendo qué tipo de armamento se utilizó, considerando que fueron más de 70 los disparos que se pudieron allá por lo menos registrar, alguna ametralladora o algún tipo de armamento de alto nivel que utilizaron estas personas para disparar contra esta persona quien perdió la vida en ese sector. Vamos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones, quienes entregaron más detalles de este crimen ocurrido en horas de la noche en la comuna de La Pintana. Ocasión en que llegó al lugar un vehículo del cual no se manejan mayores antecedentes, del cual descendieron alrededor de 4 sujetos, los cuales todos provistos con armas de fuego dispararon en contra de las personas que se encontraban en el lugar, resultando herido y falleciendo en el mismo sector la víctima y sus 2 amigos lesionados, los cuales fueron trasladados hasta el hospital más cercano, donde se encuentran sin riesgo vital internados. Esta investigación la está llevando a cabo también la Fiscalía Metropolitana Sur. Ocurrió cerca de las 22 horas aproximadamente todo este hecho, cuando estos individuos entonces descendieron de un vehículo para realizar esta cantidad de disparos y rápidamente escapar. Una persona fallecida, otras 2 personas lesionadas. Los amigos de la víctima, quienes estaban compartiendo afuera del domicilio de la víctima, o prácticamente es familiares de la víctima más bien, y que entonces fue parte de esta situación bastante compleja en la comuna de La Pintana y que continúa realizando diligencias la Policía de Investigaciones. Bien, y vamos a revisar otras informaciones, esta vez sí, completamente distinto en cuanto al panorama que estaban viviendo los ciudadanos bolivianos en nuestro país y particularmente en Santiago. Estuvimos conociendo los casos de más de 600 bolivianos, muchos de ellos que han estado o estuvieron alejando afuera del Consulado General de Bolivia, y luego de aquellos se entregaron distintas soluciones. Algunos comenzaron el viaje al norte de nuestro país para después cruzar la frontera, y otros se quedaron aquí en la capital, pero en algunos albergues. Y en la jornada de ayer, en horas de la tarde, el intendente metropolitano estuvo en visita del alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, visitando un albergue del Colegio Simón Bolívar, donde hay más de 200 personas bolivianos quienes están en ese lugar residiendo por 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque tienen que cumplir la cuarentena que se exigió para que de esta manera puedan ir a la frontera de Chile con Bolivia y retornar a su país. En este lugar van a permanecer por estas cantidades de días, van a entregarles en ese sector alimentos, también abrigo, incluso se va a habilitar una sala de este colegio para que puedan tomar contacto con familiares a través de videollamadas. Va a ser un
Un albergue que va a estar habilitado y la única condición que indicaban las autoridades es que no pueden salir de ese lugar para que de esta manera se pueda respetar la cuarentena, porque son 14 días que deberán permanecer para que después de esos días puedan ya inmediatamente cruzar la frontera y volver a su país. Estuvimos conversando con las autoridades, nos explicaron parte de la planificación que van a mantener en estos albergues, así que los invito a revisar algunas de estas declaraciones. Estas personas que están aquí van a cumplir cuarentena. Cualquier interrupción de esa cuarentena va a significar que tienen que partir de nuevo. Por lo tanto, le harían un grave daño a las personas que están aquí si alguien viene a intentar entrometerse en este albergue. Los vamos a tratar lo mejor posible, lo hemos separado en diferentes salas para que no haya aglomeraciones, le estamos entregando a cada uno un colchón inflable y un saco de dormir. Mañana vamos a habilitar la sala de computación que tiene este colegio para que ellos puedan comunicarse también con sus familiares. Sí les hemos dicho que vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de la cuarentena. Son cerca de 500 los ciudadanos bolivianos quienes se encuentran en la capital, pero son más de 200 los que están en el colegio Simón Bolívar, ahí entonces a la espera de cumplir la cuarentena de 14 días. Bien, parte entonces de las últimas informaciones. Regresamos aquí a una de las oficinas de la Asociación de Fondos de Cesantía con filas que una vez más se repiten en este lugar y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta situación a lo largo de esta mañana, Nicolás. Bien, Rodrigo Pérez con toda la información. Muchísimas gracias, Rodrigo. Que tengas buen día, nos vemos. Ahora, Bueno, comentaba Rodrigo Pérez la situación que también le hemos estado mostrando en nuestros distintos noticieros de los ciudadanos bolivianos que estaban esperando volver a su país. Bueno, lamentablemente es una realidad que están viviendo los ciudadanos peruanos en nuestro país. Estamos viendo ahí a Antonio Belete en la comuna de Providencia, el consulado de Perú, consulado general del Perú, donde hay muchísima gente que ha llegado el día de hoy y está acampando desde hace muchísimas horas esperando tener alguna respuesta en una situación. Hago la similitud con lo que sucedió con los ciudadanos y ciudadanas bolivianos, porque va un poco de la mano. Me imagino que vamos a estar hablando con ellos, por supuesto, en unos segundos más, pero son personas que vinieron a Chile en gran parte por trabajos temporales, temporeros, trabajo en el área agrícola y finalmente se ven varados en Chile debido a la situación sanitaria que también está viviendo el Perú. La situación de Bolivia, recordemos, sigue ahí pendiente. Hay cientos de bolivianos que ya están en el norte del país. Hay una serie de descoordinaciones, podríamos decir, entre el gobierno central, la Cancillería y el alcalde en su minuto, pero se está manejando también muchos bolivianos que están esperando en albergues en la comuna de Las Condes para poder en algún minuto tener esta ayuda por parte de la autoridad local y así poder llegar a su país. Bueno, esa situación hago el contexto porque, por lo que estamos viendo, también se está dando con la comunidad peruana en nuestro país, personas que han llegado, ahí vemos los letreros, necesitamos ayuda. Lo que también estábamos viendo hace algunos días es lamentable, evidentemente. Esperemos que lo que sucedió, que finalmente se solucionó la situación de la comunidad boliviana, que estaba muy complicada, se pueda repetir acá. Ahí llamados al presidente Vizcarra por parte de las personas. Vamos a estar más adelante también conociendo las historias y viendo cuáles son las necesidades que se dan a esta hora en las afueras del Consulado General de Perú. Bien, vamos a otro tema. El Ministerio de Salud anunció que desde la próxima semana todas las garantías AUGE deberán ser cumplidas. Esto luego que fueran limitadas en las últimas semanas para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Además, la autoridad va a levantar parcialmente la restricción para realizar cirugías electivas. Todos los detalles, entender bien lo que es esta medida a esta hora junto a Eric Zárate y un interesante entrevistado. Eric, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Así es, un tema bastante importante, por supuesto, de preocupación, obviamente en relación a la ciudadanía. Son muchas las operaciones, las prestaciones en los distintos problemas de salud que quedaron también, por supuesto, suspendidos, ¿no? Con este decreto que se firmó a principios del mes de abril por también el presidente de la República. Estamos con el superintendente de salud, Patricio Fernández, un entrevistado también, por supuesto, como tú lo decías, muy interesante, muy importante a la hora de abordar este tema, porque nos va a aclarar ciertas cosas. Patricio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero que todo,
Preguntarle también el escenario, positivo al parecer, ¿no? Mejor de lo proyectado en un principio, influyó para que finalmente se pudiera levantar esta suspensión. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, ayer el ministro Jaime Mañalich dio una excelente noticia a muchas personas que hoy día están aquejadas con problemas de salud GES, respecto de las cuales en el mes de abril se tuvo que tomar la decisión, una decisión estrictamente sanitaria, de acuerdo a lo que se proyectaba respecto a la pandemia que estamos viviendo. Y esta decisión excepcional pasó por suspender, es decir, suspender en la exigencia y la garantía de oportunidad. La garantía GES o los derechos que tienen las personas, las garantías GES comprenden la garantía de calidad, la garantía de acceso, la garantía de oportunidad y la de protección financiera. Lo que significa acá que lo que se suspendió de exigir el plazo máximo para dar estas garantías fue la suspensión de la garantía de oportunidad. Hoy día se está ya tramitando un decreto que va a dejar sin efecto esta suspensión. Por lo tanto, esperamos que a partir del día lunes ya esté publicado en el Diario Oficial y sea exigible su cumplimiento. Nosotros como Superintendencia de Salud vamos a fiscalizar de que se retome rápidamente la atención, porque efectivamente lo que esperamos es que las personas que están aquejadas con problemas de salud tan graves como los que están descritos en el GES puedan retomar su atención normal y no exista problema para seguir su tratamiento o empezar su tratamiento cuando corresponda. Superintendente, también preguntarle acerca de la preocupación que hay por parte de la Confusan. Dicen que básicamente lo ven con cierta preocupación, dicen que es un peligro inminente, por supuesto, que se vuelva, entre comillas, a la normalidad, ¿no? con el tema del GES, básicamente por las aglomeraciones que se podrían suceder, también obviamente haciendo hincapié en la preocupación que a ellos les resulta por el tema de la lista de espera, por el tema de los insumos, que cuando están en la normalidad, excluyendo obviamente el contexto del coronavirus, de la pandemia del COVID-19, están con ciertos retrasos a la hora de atender al público, a los pacientes. ¿Cómo responden ustedes también ante esta preocupación? Bueno, los equipos de salud de nuestro país afortunadamente tienen la experiencia suficiente. Existen servicios de salud que están en estos momentos descentralizados, con la capacidad de analizar la situación local, de ver cómo está la demanda en los distintos establecimientos y poder gestionar esto. Lo que pasa es que debemos recordar que el GES es una protección que está por ley. Por lo tanto, lo que nosotros no podemos permitir es que finalmente tengamos gente muy afectada en su salud, incluso más graves, con más graves consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, es necesario retomar esto. Ahora, obviamente, dependiendo de la situación de cada lugar, de cada establecimiento, los equipos de salud irán retomando esto y procurando que las situaciones más complejas se vayan atendiendo, obviamente con las medidas de protección como corresponde, con las medidas de seguridad. Y nosotros hemos fiscalizado bastante como superintendencia a los centros de salud privados y públicos y nos hemos percatado que los equipos están trabajando correctamente, que están aplicando los protocolos de seguridad. Ha habido un avance, un aprendizaje de los equipos, por lo tanto nosotros creemos que estamos en condiciones de retomar la atención, que no se justifica un daño a la salud tan grave de suspender garantías GES y que finalmente puede traer consecuencias que van a impactar duramente en una población que está gravemente aquejada por patologías GES como la que tiene nuestro país. Exactamente. En el fondo es un tema de prioridades, ¿no? Ahí es donde el sistema de salud también y el rol del Estado es donde tiene que priorizar. Preguntarle también, Patricio, por las cirugías selectivas. Hay un plazo máximo, ¿no? Por ejemplo, de algún paciente que tenga que pasar en el hospital o que pueda estar hospitalizado. Bueno, el ministro ayer lo anunció en esta idea de retomar la atención, porque recordemos que tanto el sistema público como privado se ha reconvertido en su atención encaminada absolutamente a recibir pacientes por COVID o afrontar esta pandemia. Sin embargo, dada la situación país que estamos teniendo hoy día, es decir, donde hemos entrado en una meseta de casos, donde pareciera ser que mantenemos un número constante y que es absolutamente manejable por la cantidad de atención o de hospitales o disponibilidad que tenemos, es que resulta absolutamente necesario retomar la atención. Obviamente con las medidas de seguridad que corresponden, el ministro ya dijo que finalmente se va a establecer normas al respecto, protocolos que van a imponer que no puede estar más de un día
día, qué sé yo, de recuperación post cirugía, tomando las medidas que correspondan, probablemente asegurándose que tenga un diagnóstico negativo de COVID antes de realizar la intervención quirúrgica, y parece razonable porque hoy día, no sé, en el sistema privado, por ejemplo, hay prácticamente las clínicas están funcionando un 20% de su capacidad, y hay demanda, hay personas que necesitan intervenirse quirúrgicamente y no podemos obviamente postergar eso. Patricio, ¿qué ocurre? Lo hablamos también al comienzo de esta entrevista. Si el escenario no es tan optimista como se vislumbra ahora, porque claro, en un principio la proyección era peor, ¿no? Y por eso también tiene que ver la determinación del levantamiento de esta suspensión. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Hay algún panorama o algún escenario posible? Bueno, las decisiones se tienen que ir tomando y son decisiones complejas. El ministro lo ha dicho, o sea, el estar a cargo de la salud del país, tanto pública como privada, implica tomar decisiones, y para eso existe un consejo asesor, un consejo técnico asesor. El ministro en este caso no solamente ve las decisiones él, sino que se hace asesorar por entes técnicos en esta materia. Por lo tanto, todas las decisiones que se van tomando van siguiendo esa línea y van en la línea de la protección de la población. Obviamente ninguna autoridad sanitaria ni nadie va a querer que la gente o las personas entren en una situación compleja o que esto se dispare en caso, etcétera, sino que todo esto tiene un respaldo técnico. Lo importante acá en salud pública en general es establecer prioridades, ¿ya? Nosotros cuando vimos el inicio de esta pandemia, obviamente hay que tomar decisiones drásticas, hay que encaminarse, hay que reconvertir la atención, pero a medida que esto se controla, que la población se va educando también respecto a cómo comportarse en una situación de pandemia, sin duda que hay que ir retomando paulatinamente la atención, sobre todo la atención en salud. Ahora, si esto cambia, si esto en algún minuto se complejiza más, se tomarán decisiones distintas, se podrán revertir, y esa es la habilidad que hay que tener como autoridad, de ir teniendo capacidad de tomar decisiones rápidas y de acuerdo a los antecedentes que estén. Perfecto, le agradecemos entonces al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, que nos aclaró un poco también el panorama en este tema tan importante, y por supuesto haciendo hincapié de que estas son medidas que se van tomando de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo avanza la pandemia del COVID-19 acá en nuestro país. Súper relevante la información. Eric, muchísimas gracias también al Superintendente por estos minutos. Que tengas buen día, nos vemos. Ahora, Bien, vamos a la comuna de Providencia, ya se lo contábamos, imagen en vivo, un grupo de ciudadanos peruanos pasó la noche afuera del consulado de su país. Vamos con todos los detalles, también la explicación, la situación que hemos también visto con los hermanos bolivianos hace algunos días. Todos los datos a esta hora en terreno junto a Paloma Cabello. Paloma, buenos días. Así es, Nicolás, muy buenos días. Nos encontramos justo en la intersección de Antonio Belet con Pérez Valenzuela, donde se encuentra el consulado peruano, donde acá cerca de 50 personas, algunas en carpas y otras ya a la intemperie, se encuentran fuera del consulado esperando y pidiendo a las autoridades a través de esto ayuda para poder volver a sus ciudades. Ahí podemos ver algunos carteles en los cuales ellos están pidiendo ayuda, llegaron con sus maletas acá, con algunas comidas para poder mantenerse en este lugar. Personas ahí que diciendo: Vizcarra, acuérdate urgente de tu gente en Chile. Vamos a conversar con el coordinador Jorge. Jorge, muy buenos días. Si pudiera contarme cuál es la organización que ustedes tienen, a qué hora llegaron, desde qué día están y qué es lo que ustedes necesitan. Hola, ¿qué tal? De todo, muy buenos días. Como mi nombre es Jorge. Bueno, mira, les explico. Nosotros somos un grupo ya como de 53 personas por ahora, en las cuales se van a seguir sumándose. Van a seguir sumándose personas en las cuales están trayendo sus cosas justamente ahora. Hay personas que ya están pernoctando acá desde el día lunes, ¿ya? Desde el domingo, lunes, pero el flujo de gente más grande ha sido el día de ayer. El día de ayer llegaron un grupo ya como de 43 personas más, y estamos supuestamente por los grupos de WhatsApp que hay, estamos sabiendo que hay personas que hoy terminan ya sus arriendos, y esas personas ya no tienen dónde estar, y la única opción es venir acá y solicitar el apoyo del consulado. Hoy tuvimos la presencia del cónsul a las 5:20 de la mañana, pero no nos dio noticias alentadoras, más que todo vino a darnos, como diríamos en términos peruanos, a meternos miedo, diciendo que si siguen llegando más peruanos, Carabineros va a tomar la acción de desalojarnos de acá, lo cual nosotros lo vemos ilógico, porque Carabineros ha estado toda la noche con nosotros apoyándonos, brindándonos el apoyo necesario acá para nosotros, al igual que la Municipalidad de Providencia.
Jorge, cuéntame, sabemos lo que sucedió con los ciudadanos bolivianos que también se asentaron afuera del consulado, recibieron esta ayuda, algunos albergues y es trasladado a este Iquique. ¿Ustedes pretenden que se haga algo similar con ustedes? Nosotros buscamos que se haga algo similar, pero nosotros no pedimos que nos hagan pasar una cuarentena ni en Iquique ni en Arica, sino que nos vean la manera de ayudarnos a pasar hasta Tacna y nosotros poder pasar la cuarentena en Tacna, ya que sabemos que en Tacna hay 2 coliseos que están habilitados para pasar cuarentena. Ya hay 32 peruanos que pasaron caminando de Tacna a Arica por el lado de la cordillera hacia el lado de Bolivia, y ellos están en Tacna, ellos estuvieron en Tacna sus 14 días, pasaron su cuarentena, ahora se encuentran en sus ciudades. Nosotros pedimos eso, que el consulado nos pueda ayudar. Ahora el cónsul vino y nos dijo que si sigue llegando gente nos van a venir a votar. Ahora, viene y nos ofrece un bono de 70.000 pesos que no es para todos, solamente para las personas más necesitadas. La gente acá no quiere recibir ese bono porque lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden a irnos. ¿Y ese bono se los ofreció para poder ustedes mantenerse algunos días, los que ya terminaron sus arriendos? Para arrendar unas piezas normalmente están sobre 150.000 pesos acá. O sea, muchos de nosotros somos cesantes, muchas personas están en situación de turismo, ¿ya? Cuéntame de las condiciones de las 50 personas que vemos acá. ¿Cuál es la situación? ¿Venían a trabajos temporales como turistas? ¿Venían a ver a sus familiares? ¿Por qué se quedaron acá en Chile? ¿Qué estaban haciendo? Ya, hay algunos de ellos están, como le digo, en situación de turismo, vinieron a ver a su familia. Se presentó lo de la pandemia y no pudieron regresar. Hay personas que teníamos trabajos estables, pero por la situación, la mayoría de los peruanos, como ustedes saben, nosotros nos desempeñamos en el trabajo de restaurantes, cocineros, garzones, barman. En mi caso soy barman y yo quedé desempleado. Ya llevo casi 2 meses sin empleo y la plata se va, ese dinero se agota. Y tengo, como les iba a decir, tengo un menor de 3 años durmiendo en la carpa de ahí. Tengo una señora embarazada que está sentada ahí y tenía 2 niños más que los llevaron a hacer aseo. Ahí lo escuchábamos, entonces muchas gracias, Jorge. Una situación preocupante, hay niños menores de edad en carpas, una situación obviamente que en rasgos humanos no es para nada lo ideal, pidiendo ayuda, la mayoría solicitando poder regresar a Vizcarra, poder pasar esto hasta Tacna y poder cumplir una cuarentena, una situación lamentable que vamos a seguir acá reporteando y en cualquier minuto les informaremos más. Claro, Paloma, son, tú decías, alrededor de 50 personas que están apostadas ahí en el consulado. Le comentaba el amigo con quien hablabas hace unos segundos que estuvo el cónsul alrededor de las 5 de la mañana, pero al parecer sus palabras no generaron mucha tranquilidad, más bien se ofreció este bono. Se dijo que los carabineros podrían sacarlos del frontis del consulado, una situación que por lo menos el entrevistado decía no cuadra mucho porque la municipalidad se ha acercado para tratar de ayudar. Estamos viendo si va a suceder algo similar a lo que vimos con la situación de los ciudadanos bolivianos, que eran bastante más que 50, claro, pero podrían llegar más peruanos y peruanas al consulado para buscar ayuda. Lo que están pidiendo ellos, recapitulando un poco lo que te contaba, es poder ir a Tacna, más que otro tipo de solución, llegar a Tacna, hacer la cuarentena y ahí poder llegar a sus respectivas ciudades. Así es, esto es lo que ellos solicitan. Ahí nos mencionaba Jorge Vázquez, el que está coordinando acá este grupo de personas que nos decía además que llegaron desde el día lunes acá a poder acampar fuera del consulado pidiendo alguna ayuda por parte de sus autoridades. Menores de 3 años, una mujer embarazada, no están con las condiciones. Vemos acá que la mayoría está con mantas, trajeron algunas sillas, también alimentación que se encuentran en bolsas, pero obviamente no están las condiciones sanitarias tampoco para que ellos se mantengan acá. A esta hora también la temperatura es más baja de lo normal, hemos tenido así todos los días durante la mañana, se siente ya el frío y ellos obviamente necesitan una ayuda determinante que los pueda llevar a Tacna para ellos realizar esta cuarentena y no las soluciones que hasta esta hora, hoy día en la mañana, les conversó el cónsul y les dijo que podía entregarles. Nos vamos a quedar muy pendientes de esta situación, Paloma, para de alguna manera también informar y ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal, similar a lo que vivimos los últimos días, la última semana en realidad, con la situación de los ciudadanos bolivianos. Paloma Cabello, como siempre, muchísimas gracias, estamos en contacto. Muy buen día. Vamos a cambiar de tema siempre en la misma arista, por supuesto. Hoy a las 22 horas se renuevan las medidas de cuarentena en varias comunas del país. De ellas hay algunas que ya llevan más de un mes de confinamiento para hacer frente a la expansión de este COVID-19.
¿Cómo se puede sobrellevar el aislamiento, cuidando a la vez la salud mental? Se lo preguntamos a esta hora a Carlos Ibáñez, psiquiatra de la Clínica Las Condes. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, en la introducción lo decíamos, hay comunas que de hecho llevan más de 40 días y podría ser un poco más, bastante más de hecho, la situación de confinamiento, las restricciones, y eso tiene un impacto en las personas, en su ser, en el tema mental. Santiago, Ñuñoa, por ejemplo, son algunos casos solamente. ¿Cómo revisa usted, cómo analiza lo que es la situación de vivir en un confinamiento y en la incertidumbre de cuánto puede durar debido a esta crisis sanitaria? Bueno, efectivamente, el estar en cuarentena y el estar preocupado tanto por contagiarse, por la salud de nuestros familiares, seres queridos, y por el futuro también del punto de vista económico de la familia y del país, va a generar preocupación, ansiedad, irritabilidad de muchas personas, dificultades para dormir y en algunas personas también puede aumentar el consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, efectivamente, sobre todo estas comunas que ya llevan más tiempo en cuarentena, van a estar sometidas a un estrés especial. Claro, es un estrés que es muy importante ese punto, Carlos. No solamente se puede derivar de las medidas de aislamiento, de confinamiento, sino de todo lo que está involucrando este Chile que estamos viviendo hoy, la situación económica, la situación social, la incertidumbre de cuánto esto va a parar. ¿Cómo se puede manejar los grados de ansiedad? Porque la ansiedad aquí, desgraciadamente, es un muy mal compañero del día a día. Exacto. Afortunadamente hay varias cosas que se pueden hacer para disminuir ese malestar. En primer lugar, es muy importante tratar de mantener en lo posible las rutinas. El levantarse a una hora en la mañana prudente, ducharse, cambiarse ropa, desayunar, mantener ojalá al menos 4 comidas al día de alimentos que sean balanceados. Como les decía hace un minuto, disminuir o ojalá no consumir alcohol, ni automedicarse con benzodiazepinas, ni ocupar marihuana ni otras drogas. En lo posible también es importante tratar de balancear lo que significa el teletrabajo o las exigencias que hacen desde los colegios para los niños con espacios de descanso y de recreación. Es más difícil colocar límites en el horario en la casa cuando desde el trabajo están mandando mail o WhatsApp y desde el colegio están mandando también muchas tareas. Entonces es importante tener un horario en donde hayan tiempos definidos para trabajar y estudiar los niños y tiempos para ver una película, para escuchar música, para almorzar en familia y conversar respecto a lo que está ocurriendo, a cómo se siente cada uno. Y también es importante esta idea de mantener el contacto social a pesar de la distancia física. Cuando las personas están en sus casas, la idea es que estén conectadas con sus amigos, con sus familiares de la familia extendida, en el fondo, a través del teléfono, de todas las aplicaciones y plataformas que hay ahora disponibles para estar conversando con nuestros amigos y seres queridos. Es súper importante ese punto. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está tratando de alguna manera, hablar de distanciamiento físico. Principalmente, dice, porque el distanciamiento social, lo que más se necesita ahora es tener una cercanía social, no desde lo físico, pero sí desde los distintos medios, la tecnología, desde la familia en un lugar de confinamiento, para poder sobrellevar esta situación. Por eso también ha tratado de ir dejando a un lado esto del distanciamiento físico, de distanciamiento social, y relevar lo que es la importancia de vivir en sociedad. Toda la razón, y más ahora, cuando estamos con estas preocupaciones y con este malestar, es aún más importante el conversar con las personas respecto a cómo estamos, a cómo se está sintiendo la otra persona. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos preocupados y somos capaces de comunicarle a otra persona y esa persona nos escucha, rápidamente nos vamos a sentir mejor. Y lo mismo, la otra persona se va a sentir contenida. Y si nosotros hacemos eso y ayudamos a otra persona que se está sintiendo preocupada, también nos vamos a sentir mejor nosotros. Entonces, es muy virtuoso esto de mantener las relaciones sociales y mantener una cercanía social, por supuesto, con los cuidados que hay que tener del distanciamiento físico. Estamos hablando de cómo se va sobrellevando esta situación en una realidad quizás más estándar, pero
quería preguntar qué pasa en situaciones que son muy vulnerables, situaciones de hacinamiento, donde en algún par de metros cuadrados hay muchas personas, donde se dice, claro, ¿cómo me piden a mí hacer un distanciamiento social, un distanciamiento físico, si yo vivo hacinado? ¿Cómo también se tiene que sobrellevar en realidades que son mucho más vulnerables y por ende son mucho más permeables de tener este tipo de problemas? Bueno, efectivamente, en situaciones en donde las personas viven hacinadas, el malestar claramente va a ser mayor, ¿ah? También, lamentablemente, muchas de las familias que tienen escasos recursos también tienen mayor vulnerabilidad para problemas de salud mental, ¿ah? Tienen más riesgo de depresión y más riesgo de otros problemas de salud. Y también, lamentablemente, se da más violencia en los espacios reducidos, ¿ah? Entonces es una combinación bien compleja en donde probablemente en aquellas familias que ya están viendo síntomas más intensos desde el punto de vista de su salud mental, por ejemplo, que la ansiedad o que los síntomas depresivos, la tristeza, no les permita hacer sus cosas, cuidarse bien, cuidar a los suyos, no les permita hacer las cosas de la casa o hacer las labores que normalmente hacían. Para esas personas lo mejor en realidad es pedir ayuda, ¿ah? Es pedir ayuda a sus servicios de salud, ¿ah? Para que disminuyan a su vez estos otros problemas que están relacionados con este estrés, que tiene que ver con el aumento del consumo de alcohol y otras drogas, ¿cierto? La violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, cuando las personas están expuestas a violencia o cuando están ya sufriendo estos síntomas muy intensos, lo mejor es pedir ayuda, ¿ah? Ahí el consejo es estar atento y tratar de implementar todas las medidas que ya conversamos previamente. Se me quedó en el tintero la actividad física, ¿ah? Muy importante Y eso yo creo que es muy importante también, ¿ah? Y se puede efectivamente hacer rutinas en espacios reducidos, ¿ah? Y eso incluso si se hace en familia también es una instancia muy, muy positiva, ¿ah? Aquí hay, y me quiero quedar con ese punto, ¿ah? Hay un concepto de que la actividad física tiene que ser salir a correr a la calle. Y no es así. Hay posibilidades de un espacio reducido dentro de la casa, el departamento, moverse un poco y poder hacerlo también en familia con esta cercanía social, con un distanciamiento físico. Obviamente cuando hay una situación de cuarentena en una casa, aquí estamos hablando de la posibilidad de estar un poco más cerca. Es bueno el tema de la actividad física, no solamente por la producción de endorfina, una situación biológica, sino también de un bienestar que se puede dar en una situación de malestar, ¿no? Definitivamente, y gracias a la tecnología y a Internet tenemos muchos tutoriales y videos disponibles de ese tipo de rutinas, ¿no? Incluso hay rutinas desarrolladas por grupos de geriatras acá en Chile, que son rutinas para ejercicios en confinamiento de adultos mayores, ¿no? Que es tan importante cuidar a esa población también. Me quiero quedar con ese grupo, Carlos Ibáñez, porque en ese sentido los adultos mayores son los que están más vulnerables a este bicho, a este COVID-19, y la salud mental de ellos también ya pasa por otras vulnerabilidades, por la soledad, por el sentir que no son útiles, más encima en esta situación, sentirse una carga. También es súper importante eso desde el punto de vista de la salud mental, del día a día, cómo se va abordando en los adultos mayores. A ver, efectivamente es una población vulnerable junto con los niños, niñas y adolescentes y las personas que ya previamente a esta pandemia tenían problemas de salud mental. Entonces, esos grupos de la población tenemos que tener especial cuidado, ¿eh? Y en ese sentido, lo primero, por supuesto, es que las personas estén acompañadas, si es que no se puede físicamente, a distancia, ¿eh? Aquí hay un espacio muy importante para la solidaridad, un espacio muy importante para que las personas ayuden a sus familiares que normalmente habían estado más alejados, con cosas tan concretas como hacerle las compras, con cosas tan concretas como llamarlos por teléfono para preguntar cómo están, con ayudarlo con algún trámite que no puedan hacer, ¿eh? Y ese tipo de detalles que tienen que ver con ir construyendo al final comunidad son muy importantes para el bienestar de todos, ¿eh? La persona que ayuda se siente mejor,
va a estar más protegida también desde el punto de vista de su salud mental, y las personas que son ayudadas van a sentirse mucho más contenidas, y ahí, claro, efectivamente, el grupo probablemente más importante es, como le comentaba, el de los adultos mayores, junto con los niños y con las personas que antes tenían problemas de salud mental. Carlos Ibáñez, psiquiatra de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias. Un tema súper relevante en estos tiempos de pandemia, no descuidar lo que es la salud mental y, insisto, este tema del distanciamiento social, pero desde lo físico, no desde poder conversar con los seres queridos, que ayudan muchísimo en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos. En las calles de Santiago, en esta jornada de día jueves, 30 de abril, último día del mes. Las puertas también de lo que va a suceder en este fin de semana largo, el llamado también a quedarse en las casas, aprovechar este fin de semana largo los que puedan para poder evitar el aumento de los contagios de COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con 24 años. Y se acerca un nuevo fin de semana largo y las autoridades han reiterado el llamado a no viajar durante estos días. ¿Cómo y dónde van a funcionar las aduanas sanitarias implementadas por la autoridad? Fabián Collado nos cuenta desde Estación Central. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico. Acá en el terminal ya hay bastante gente que está haciendo la fila en la aduana sanitaria para poder viajar inmediatamente hacia los diferentes destinos de nuestro país con motivo del fin de semana largo y por extrema necesidad. Muchos de ellos es lo que han argumentado. Se está realizando todo este proceso donde las personas ingresan en el terminal de buses sur por la calle Ruiz Tagle, ahí tienen que hacer la fila, tienen que venir con el pasaporte sanitario impreso, que es lo ideal. Esto se puede sacar por la página www.c19.cl y posteriormente entregan todos los antecedentes ante Carabineros, también ante la autoridad sanitaria, se les hace el chequeo, por ejemplo, se les toma la temperatura, además una declaración jurada y por último se les verifica los datos. Con el carnet, ahí al igual de los controles que se hace en las zonas en cuarentena, Carabineros verifica de que las personas no tengan que estar confinadas de manera obligatoria o que derechamente obvia y de manera obvia que no tengan el coronavirus y así ya se les da el último pase para que puedan en definitiva viajar hacia los destinos que son de extrema necesidad. De todas maneras se está tratando de cuidar todos los espacios, sobre todo que es una zona donde hay bastante gente, donde hay bastantes personas. Vamos a conversar ahora con Paula Flores, la jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, para que nos cuente cómo se han estado preparando acá en esta aduana sanitaria con el fin del fin de semana largo, cuáles son los consejos a las personas que tienen que viajar. Mira, sí, efectivamente estamos acá en los terminales y lo que vemos es hartas personas. Ojalá que todas ellas tengan sus motivos justificados para viajar. Acá, como vemos, hay una aduana sanitaria que lo que hace es revisar a cada una de las personas que llegan. Ellos tienen que mostrar un pasaporte sanitario que se saca en c19.cl. Acá la persona de la autoridad sanitaria lo que hace es escanear el código QR que entrega este pasaporte sanitario, con lo cual ellos determinan si esta persona puede viajar o no. Y ahí se revisa en función de una base de datos en línea que ellos tienen, si la persona está impedida por estar en cuarentena o por si tiene, por ejemplo, COVID positivo o si ha estado en contacto con alguien que tenga COVID positivo. Toda esa información la manejan y esa persona se le impide viajar. Acá nuestro llamado, efectivamente, como estamos ya al puerta de un fin de semana largo, donde se va a activar un cordón sanitario a las 6 de la tarde en la región metropolitana y en el Gran Concepción, es que las personas no pueden viajar. Nuestra recomendación es a quedarse en casa, no olvidar que la tarea de protección de la salud es tarea de todos. Así que todos aquellos, insisto, que lo tengan que hacer por motivo de fuerza mayor establecida en la norma sanitaria, va a estar disponible los servicios de transporte hasta las 8 de la noche en los 3 terminales de Estación Central, pero insistimos a tomar todas las precauciones, a informarse para que no pasen un mal rato, porque si no van a ser detenidos acá en la aduana sanitaria y se les va a prohibir el viajar. ¿Cómo ha sido la fiscalización en torno a los buses, las personas que viajan, el distanciamiento social, la higiene?
Bueno, es muy importante, se han tomado varias medidas en el caso de los buses interurbanos, se sanitizan los buses de manera periódica, no se les entrega ni frazadas ni almohadillas a todos ellos, además se ha recomendado sacar las cortinas en los buses porque son todas medidas para evitar efectivamente el contagio a bordo de los buses. Las personas deben utilizar su mascarilla y insistimos, ojalá todos puedan venir a los terminales a tomar el bus porque así nos aseguramos de que el bus que salga sea libre de contagio porque todos sus pasajeros hayan sido revisados. Lo último, Paula, no es el único control acá en la aduana sanitaria, sino que en las carreteras también se está fiscalizando, también se está parando los buses, ¿no? Exactamente, hay más de 90 aduanas sanitarias en las carreteras a lo largo de todo el país. Todo bus que tenga su pasaporte sanitario individual como bus, porque todos sus pasajeros han sido controlados, pasan de manera más expedita por estas aduanas, pero si este bus ha tomado pasajeros en la carretera, pierde este salvoconducto, digamos, individual y todos sus pasajeros van a ser revisados en esta aduana sanitaria. No exponerse, no olviden que en el fin de Semana Santo más de 1.200 personas fueron devueltas a su domicilio porque no tenían la justificación para viajar, dado la operación de estos cordones sanitarios que, insistimos, parten a las 6 de la tarde, pero antes de eso no olviden que también está vigente la norma de que no es posible ir a una segunda vivienda, eso va a ser verificado en las aduanas sanitarias que están disponibles en las carreteras. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces a Paula Flores, la jefa de fiscalización de transporte, donde acá en el terminal de buses hay un alto flujo en estos instantes, les decíamos la fila parte en la calle Ruiz Tagle, por ahí las personas tienen que acceder, pueden comprar de hecho de igual manera el pasaje acá en el terminal de buses, pero con todos estos antecedentes, sacar por el mismo teléfono este pasaporte sanitario y además de eso pasar por todos los controles del ejército, también de carabineros y la autoridad sanitaria que se encuentra presente en este lugar. No han habido ningún tipo de complicaciones hasta estos instantes, ni personas que estén en cuarentena, por ejemplo, como se ha visto en otras ocasiones y que no sean permitidas de viajar hasta el momento. Un aspecto bastante tranquilo, al menos en el terminal de buses, pero que sí, aglomera bastante gente a esta hora de la mañana cuando son las 8 en punto, Nico. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Buen día. Ahora. Volvemos a la comuna de Providencia. Le estábamos contando a este grupo de estas familias de peruanos que pasaron la noche fuera del consulado buscando regresar a su país. Vamos con todos los detalles a esta hora junto a Paloma Cabello. Paloma. Así es, Nicolás, lo decíamos hace algunos instantes, 50 personas que se encuentran acá solicitando ayuda al consulado, al gobierno de Perú, para que ellos se puedan trasladar hacia la ciudad de Tacna, ahí poder realizar una cuarentena y luego volver a sus ciudades. Algunos de Lima, otros del mismo Tacna, quieren regresar con sus familias, la mayoría de ellos turistas que vinieron hasta acá, algunos con trabajos temporales, también una situación como la que vimos anteriormente con los ciudadanos bolivianos. Y aunque son 50 personas, 53 con algunos niños y mujeres embarazadas que se encuentran acá, dicen estar a través de un grupo de WhatsApp coordinando que hay más ciudadanos peruanos que se encuentran en la misma situación que ellos, algunos ya que se les acaban sus arriendos y tienen obviamente que regresar a sus ciudades, están solicitando ayuda a su gobierno y también ayuda a las personas que puedan venir acá y brindarles alguna comida, útiles de aseo, frazadas o carpas, ya que también lo decíamos, a esta hora entre las 7:30 8 de la mañana ya el frío se sienten las temperaturas mínimas. Hasta acá llegaron las personas ya el día domingo, algunos a pasar la noche, se fueron juntando un grupo mayor. Carabineros nos han dicho que han estado acompañando a estas personas, ellos también han recibido ayuda de parte de la municipalidad, quien les pidió que se organizaran a través de listas de 15 personas para llevar un catastro, un registro de quienes están en este lugar y en la situación en la cual se encuentran, si es que tienen parientes acá en Chile que los puedan auxiliar o si es que definitivamente se encuentran sin nadie, ya sus arriendos han vencido y necesitan una ayuda para poder alojarse. Personal municipal también se encuentra junto con Carabineros, han llegado más medios obviamente a poder cubrir esta situación en la que ellos se encuentran y me quiero dirigir hasta acá para conversar con Mari. Ella obviamente también necesita regresar a Tacna y ella se encuentra embarazada de 3 meses, por lo tanto le hace un caso
caso mucho más preocupante. Mari, muy buenos días, disculpa que te moleste. Cuéntame cuál es la situación en la que te encuentras ahora tú debido a tu embarazo y también las noches que has pasado acá. Sí, yo soy turista acá. Venía un rato y no tengo mucha economía ya. Se me acabó. Yo quiero que me apoyen, quiero llegar a mi país, nada más, solo quiero eso. Mari, tú me decías que te encuentras sola acá en Chile. Sola, no tengo nada de familiares, sola me encuentro. ¿Cómo te has sentido tu embarazo y todo? No, todo bien, gracias a Dios, todo bien estoy. Sí. Muchas gracias, Mari. No queremos ahí molestarla más, obviamente el frío y lo que han pasado ellos estas noches, ya se encuentran ya 3 noches acá, obviamente no es una situación que debiese darse, piden ayuda. Entonces el cónsul o persona de acá del consulado llegó hasta esta mañana, eso de las 5:30 de la mañana, a poder hablar con las personas, les ofreció un bono, nos decía el coordinador de acá de ellos, pero obviamente 70.000 pesos no son suficientes, no son una ayuda para poder solucionar el problema. Nosotros nos quedaremos aquí a ver si es que llega alguna autoridad, ya sea de acá del municipio o también del consulado, que a estas horas se mantiene cerrado. Nicolás. Y nos quedamos atentos a cualquier tipo de solución a estos casos. Paloma, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a cambiar de tema. El gobierno anunció ayer el envío de un proyecto que creará el seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes, aquellos quienes boletean, que podría llegar a beneficiar a más de 2 millones de personas. ¿En qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa? Se lo preguntamos a esta hora a Hugo Cifuentes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hugo, un placer, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a sus órdenes. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el anuncio el día de ayer por parte del presidente Piñera? Que, claro, hay que ver cómo va a ser su trámite legislativo, pero está abordando un segmento que muchos sectores decían está olvidado, que era aquellos quienes boletean y que no tenían ningún tipo de ayuda con los tiempos que se vienen ahora. Bueno, los trabajadores independientes que emiten boletas a honorario son un sector básicamente medio, ¿no es cierto?, que tiene necesidad de apoyo porque muchos de ellos en este periodo no están obteniendo ingresos, no pueden ejercer muchos de ellos su profesión. Entonces, es un sector que ya se había anunciado que requiere un apoyo. ¿En qué va a consistir el apoyo? Es un asunto que, como bien dice usted, no podemos por ahora entrar en los detalles porque hay que conocer el proyecto de ley. Y una vez que esté el proyecto de ley y esté en trámite al Congreso, conocer cuál va a ser la posición de los legisladores para mejorar, ajustar ese proyecto, de tal manera que efectivamente sea una protección para los trabajadores independientes que lo necesitan. Porque, como sabemos, los trabajadores independientes no están incorporados al seguro de cesantía. La Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía en más de una oportunidad ha planteado la importancia de incorporar a sectores que están fuera del seguro. Ahora, cuando se dice que son casi 2 millones los que van a entrar con esta protección, hay que revisar un poco las cifras. Yo no conozco en detalle, pero yo entiendo que no son podrían no ser 2 millones, podrían ser menos los que emiten boleta, pero es un dato que hay que revisar. Sí, de hecho, en su momento. De hecho, esa información que tiene el Servicio de Impuesto Interno, y se lo decía ayer en la edición central de 24 horas el ministro Briones, el ministro de Hacienda, que son datos que están consolidados dentro del sistema del Servicio de Impuestos Internos. Y quería preguntarle por otra frase que tuvo ayer el ministro de Hacienda sobre este proyecto. Él decía, y tomando lo que señalaba usted, no existe hoy una institucionalidad que ayude a los trabajadores independientes que boletean con boletas de honorarios, como así se pudo aplicar en esta ley de protección del empleo, aprovechando la institucionalidad, la estructura que tiene el Fondo de Seguro de Cesantía. Ayer el ministro Briones dijo, es por eso que vamos a crear este seguro, pero queremos hacerlo permanente, no solamente por esta contingencia. Bueno, los trabajadores independientes, el sector que emite boletas honorario, recién en el año 2008 el legislador acordó incorporarlo al sistema de seguridad social de pensiones. Eso recién se pudo concretar a inicios del año pasado. Entonces estamos en un proceso de incorporación de estos sectores tan importantes a la seguridad social. Ese proceso va a tomar mucho tiempo, requieren un seguro de cesantía. Lo que no tengo tan claro es si debe ser uno diferente al seguro de cesantía de los trabajadores dependientes. Pero esto de los trabajadores dependientes. Entonces hay que ver un seguro permanente
para solo efectos catastróficos o de calamidades, claro, o hay que integrarlo con el seguro común. ¿Será el momento que es necesario? Lo es. Pero vamos a tener un periodo de atención por la situación del COVID. Entonces, seguramente va a surgir un análisis muy interesante en estas semanas con este proyecto, que, como le digo, es necesario establecer protección a los trabajadores, pero hay que buscar cualquier forma para que ellos se integren definitivamente a la seguridad social en el tiempo que tome, pero que eso se haga. Usted lo señalaba, Hugo, hace un par de meses finalmente fue promulgado este cambio normativo para incorporar a la seguridad social a los trabajadores independientes, los que boletean, no solamente por el tema de cotización previsional, sino desde otros aspectos, como por ejemplo el de salud. En ese punto ya hay una cotización, hay un aspecto, un porcentaje de esa boleta, sí, que va a la seguridad social. Ahora va a ser un 0,4% de la boleta también a este seguro. Eso podría generar también algún tipo de problemas porque aumenta el aporte que tiene que hacer el trabajador independiente con boletas que sabemos muchas veces son variables en el tiempo. Claro, lo que pasa es que esto va a tener que tener gradualidades. No se puede, siempre hay gradualidad en esto. En seguridad social, la aplicación de incrementos de beneficios, incluso de cotizaciones, se hace de una forma gradual. Entonces, hay que ver en eso el proyecto. Piense usted que la misma cotización que se está haciendo por los independientes hoy día es gradual. Sí, claro. Tenemos que preguntarnos qué va a pasar con los independientes, por ejemplo, que están pensionados y siguen emitiendo boletas de honorario. ¿Ellos van a estar incorporados o no lo van a estar, igual que lo que ocurre en el seguro de cesantía? Entonces, hay muchas preguntas. Lo importante, si usted me permite, es que esta circunstancia que nos toca vivir de esta pandemia está abriendo los espacios para incorporar a sectores que estaban fuera y ir incorporando más población a la protección del seguro. Hay que ver cómo se hace de una manera que efectivamente los resguarde, no les cree un costo adicional en este minuto, que no asuman ellos ese costo. Me gusta más, en principio, la idea de que sea solidario, en el sentido de que todos, en un mecanismo de reparto, establecen un beneficio para ellos en situaciones complicadas. Eso es importante, eso es interesante y lo que lleva a sostener de que en sí mecanismos de reparto no se oponen a establecer seguridad social para todos. En el seguro de cesantía para los trabajadores dependientes, lo que está ocurriendo ahora es que se van a consumir primero el saldo de la cuenta individual y después van a entrar a tener aporte del Fondo de Cesantía Solidario. Acá van a haber recursos del Estado primero. Ahora, que haya que devolver esos recursos, ¿en qué momento? ¿En qué tiempo? Porque se habló de que esos 300 millones de dólares había que restablecerlos, si no me equivoco, 300 millones. Había que devolverlo al fisco. Bueno, son cotizaciones de los trabajadores que en el tiempo deberían volver. Ese es un tema que habrá que conversar también. De todas maneras, don Hugo Cifuentes, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Internacional. Revisamos noticias del mundo en 24M a esta hora, como siempre, junto a Ignacio Martirené, que ya está en contacto con nosotros. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un gusto saludarte como siempre. Vamos a comenzar la recorrida internacional nuevamente en España, hablándoles precisamente de la pandemia del coronavirus con cifras alentadoras. Otro día más para este país, uno de los más afectados del viejo continente y también del mundo por la pandemia. Las muertes diarias por COVID-19 cayeron este jueves a 268 en España, su nivel más bajo desde el 20 de marzo, hace más de un mes. Mientras que las personas curadas duplican ya a los nuevos contagios en el país. El total de fallecimientos por la pandemia alcanzó ya los 24.543, mientras que los contagios superan a las 213.000 personas después de sumar otros 1.300 confirmados por test PCR, pero los curados duplican largamente a los nuevos casos con otras 3.103 personas que lograron superar la enfermedad en el último día, lo que asciende en total a más de 112.000, según los datos brindados hoy por el Ministerio de Sanidad español. La tendencia positiva de la pandemia se aprecia en que el incremento de los nuevos casos positivos
positivos es solo del 0,6%, mientras que 6 de las 17 regiones autonómicas españolas no registraron ningún ingreso en unidades de cuidados intensivos en hospitales y otras 5 solo tuvieron 1 en el último día. Sin embargo, España mantiene un riesgo importante de recaída de una nueva ola de contagios y de volver a colocar en una situación crítica el sistema sanitario, según lo advirtió este jueves el portavoz de Sanidad para esta pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón. Con las cifras de hoy, España se mantiene en cuarto lugar mundial en cuanto a los fallecidos, tras Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, y en el segundo puesto global por el número de casos después de Estados Unidos. Por otro lado, la economía española cayó 5,2% en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior. Se trata esta de la mayor caída desde que se comenzó a registrar la serie histórica en los años 70, según el Instituto de Estadísticas de España. Y a propósito de cifras económicas de los efectos de esta pandemia en otros países, bueno, Italia ingresa en recesión al caer su Producto Interno Bruto un 4,7% en el primer trimestre del año, debido precisamente a la pandemia. La economía italiana se contrajo un 4,7% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los últimos 3 meses del año pasado, y un 4,8% en términos interanuales, según el dato adelantado que fue publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas italiano. Con este dato conocido hoy, que refleja el impacto que ha tenido la epidemia del COVID-19, Italia entra ya en recesión técnica. En el comunicado de este jueves de la institución se explica que es el mayor retroceso histórico registrado desde que el Instituto de Estadística comenzó a recabar estos datos en el primer trimestre de 1995, y reconoce que se debe en gran medida al impacto económico de la pandemia del coronavirus que estalló en este país el pasado 21 de febrero. Sigue siendo el país más afectado de Europa, Italia, con más de 27.000 fallecidos por coronavirus y más de 200.000 casos confirmados. En tanto, las muertes en el Reino Unido superaron las 26.000 al sumar los decesos ocurridos en residencias de ancianos. Los fallecidos aumentaron en 4.419 personas en el último día en el Reino Unido, alcanzando un total en el país de 26.097 fallecidos por la pandemia. Hasta el momento solo se contabilizaban de manera oficial los decesos ocurridos en hospitales. Esto ha cambiado por parte del gobierno, que ahora incluye en los balances las muertes en residenciales de ancianos, que eran, como hemos repasado, lamentablemente importantes en los últimos días en este país. Mientras en Francia se reportaron el miércoles 427 nuevas muertes en 24 horas, cuando ya son casi 24.000 los fallecidos en el país galo, y en toda Europa se superaron las 130.000 víctimas fatales por coronavirus. A propósito de lo que ocurre en Estados Unidos, se superó la barrera de los 60.000 muertos, con más de 2.500 fallecidos en un día por esta enfermedad. Una predicción que hace 2 semanas la Casa Blanca había señalado que era lo máximo que se podía alcanzar. Bueno, ya es superada esa cifra. El total de fallecidos en el país más afectado a nivel global por la pandemia se elevó a 60.583, registrando otras 2.500 muertes en el último día. Según el recuento diario de la Universidad Johns Hopkins, la cifra de casos positivos en tanto trepó a casi 1.038.000 personas. Estados Unidos registra la mayor cantidad de muertes y de contagiados a nivel global, una realidad que resultó ser mucho más brutal para los estadounidenses que las predicciones realizadas por el principal infectólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que ya hay 35 de los 50 estados que están ejerciendo protocolos para reabrir sus economías y retomar las actividades tras las medidas de aislamiento. Este miércoles se conoció que la economía de Estados Unidos cayó 4,8% en el primer trimestre del año a causa de esta crisis sanitaria, lo que significó el mayor descenso desde la recesión ocurrida en el año 2008 por la llamada burbuja inmobiliaria, que causó precisamente una crisis económica también a nivel internacional.
Venimos ahora a la región con la última polémica ocasionada por el presidente brasileño Jair Bolsonaro por su respuesta a la prensa al ser consultado por la cifra de fallecidos en este país por coronavirus. Es la nación más afectada en América Latina. En las últimas horas se actualizó la cifra de víctimas y ya son casi 5.500 muertos en Brasil, lo que oficialmente supera la cifra de fallecidos informada por China. Al ser consultado por esta estadística, Bolsonaro respondió en tono despectivo y sarcástico, utilizando su segundo nombre para decir lo que pareció ser un mal chiste. Repasamos lo que decía. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bueno, allí la escueta declaración de Bolsonaro, como mencionábamos, en tono sarcástico, despectivo, refiriéndose a esta crisis sanitaria que ha llevado a su país a esta tragedia con más de 5.500 muertos. Un presidente que ha hecho bien poco para combatir la pandemia y por el contrario se ha enfrentado a las autoridades de los estados, a los gobernadores y también a su exministro de Salud por aplicar cuarentenas obligatorias. Bolsonaro insistió en que el virus infectará al 70% de la población cuando ya son más de 78.000 los infectados en su país. Y vamos a un estudio que ha sido divulgado en las últimas horas, una herramienta de la Universidad de Singapur que desarrolló un sistema que estima las fechas aproximadas en que los países superarían la pandemia de coronavirus. Según el sitio web de esta universidad, se trata de un monitoreo predictivo continuo del desarrollo de la enfermedad. El modelo estima las curvas del ciclo de vida de la pandemia para predecir cuándo podría terminar. De todas formas, sus creadores llamaron a utilizar la información con responsabilidad, ya que cada realidad es compleja, evolutiva y heterogénea en los países. Esto para no generar obviamente un optimismo excesivo o que lleve a las personas a confiarse y a bajar la guardia en cuanto a los cuidados y a las medidas de distanciamiento social. En el caso de Chile, la proyección que hace el estudio de la Universidad de Singapur es que la pandemia sería superada en un 99% en el mes de julio. Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que proyectar el futuro en este caso es terriblemente riesgoso y llamó a la cautela y a no bajar la guardia aquí en el país. Y cerramos con estas imágenes muy emotivas, muy tiernas, de Bélgica, donde familias de adultos mayores arrendaron grúas para poder visitar a quienes están en hogares de ancianos en medio de esta pandemia de coronavirus. La iniciativa surgió de Tristan van den Bosch, el gerente de la compañía que alquila precisamente esta maquinaria y que se encuentra detenida, ya que no funciona por ahora el sector de la construcción debido precisamente a las medidas adoptadas por el coronavirus, que ya deja 7.500 muertos en este país. Bélgica tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, lo que hizo que este empresario quisiera darle un uso distinto a sus grúas, permitiendo que familiares que tenían aislados a sus abuelitos en hogares de ancianos pudieran visitarlos. Los hogares de ancianos además han sufrido consecuencias terribles a raíz de esta pandemia, con un alto índice de fallecidos en todo el mundo, en varios, o por lo menos en varios países del mundo, y Bélgica no ha sido la excepción. Hace algunas semanas una historia similar se había registrado en Massachusetts, en Estados Unidos, donde un abuelito alquiló precisamente una de estas plataformas para visitar a su esposa, una imagen que también se hizo viral en redes sociales. Escenas, imágenes que hablan de momentos de emoción, momentos de acompañar a estas personas que están padeciendo en mayor medida los efectos de esta pandemia, Nico. Muy bonito, Nacho, ¿eh? La conciencia y la responsabilidad en esta crisis no es impedimento, no es barrera para mostrar cariño. Hay que ser creativo, es difícil, pero hay que seguir siendo humanos, aunque nos cuesten estos tiempos. Se puede. Gracias, Nacho, muchísimas gracias, que esté muy bien, nos vemos. Así es. Bien, volvemos al país con una lamentable noticia que informamos ayer. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de la primera funcionaria de la salud por coronavirus en Chile. Una mujer de 42 años que desempeñaba labores administrativas en el consultorio Las Tarrias de la comuna de Gorbea, de la región de la Araucanía. Tomamos contacto hasta ahora con Josefa Iturriaga sobre esta información. Josefa, buenos días.
Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fueron 39 días de lucha, 39 días conectada a ventilación mecánica, internada en la unidad de paciente crítico del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, Lorena Durán Herrera, de 42 años, no pudo más, no pudo ganar la batalla en contra del coronavirus y perdió la vida esta madrugada del día miércoles. Una funcionaria administrativa del consultorio de la localidad de Las Tarrias, ubicada en la comuna de Gorbea, y que se convierte así además en la primera funcionaria de la salud del país en perder la vida producto del COVID-19. Sin duda una noticia muy lamentable que tiene muy afectados particularmente a esa pequeña localidad. Todos conocían a Lorena y concuerdan en que era una mujer muy alegre, muy amable además para atender. Llevaba cerca de 8 años ya trabajando en ese lugar. Ayer también conversamos con su familia. Hay que destacar que su marido también dio positivo y no pudo despedirla. Una emotiva despedida que se realizó durante la tarde de ayer en Las Tarrias. Solamente algunos familiares pudieron ingresar al cementerio para darle el último adiós. Su hija tuvo palabras muy lindas para despedirse de esta mujer, que ellos dicen además una mujer completamente sana, que no tenía ninguna patología de base. Revisemos. Ella se internó el 22 de marzo y si bien hasta el día de hoy en la madrugada estuvo conectada a ventilador mecánico y grave. Nunca pudo salir de su estado de gravedad y bueno, intentó luchar por su vida todo este tiempo, pero Dios quiso otra cosa para ella. Estamos bastante destrozados porque ella es una mujer, o sea, era una mujer joven de 42 años, sin enfermedades de base, entonces este virus fue prácticamente el que acabó con su vida. Era una persona completamente sana, así que... Bueno, la verdad yo siempre me he sentido muy orgullosa de ella por su labor. Siempre fue bastante carismática en su puesto de trabajo, así que me siento muy orgullosa de ella y feliz de haber tenido la dicha de que sea mi mamá. Fue más de un mes de lucha, un camino bastante difícil, un camino complejo que a minutos tuvo algunas mejorías. Sin embargo, Lorena no pudo más contra el coronavirus. Su familia además ha dicho que este proceso se pudo haber evitado. Esto porque ella habría consultado en al menos 3 ocasiones, en 3 recintos asistenciales. Fue a pedir ayuda producto de los diversos síntomas que tenía. Sin embargo, no tuvo ayuda hasta ya la 4ª vez, donde se confirma en definitiva su diagnóstico COVID positivo y que además era un estado de bastante gravedad. Así también lo confirmó el dirigente de Confusam aquí en la región de la Araucanía, Carlos Mena, quien da cuenta que todo esto se pudo haber evitado quizás y que es probable, según dan cuenta ellos, de que Lorena se haya contagiado precisamente ejerciendo sus funciones administrativas en el consultorio de Las Tarrias. Revisemos. Ella efectivamente no tenía una enfermedad de base, sí hay un antecedente de una obesidad mórbida para ella en un grado menor, pero sí lo complejo es cómo este virus se comporta en cada uno de los cuadros clínicos de manera inespecífica y en este caso la respuesta ventilatoria sí también pareciera ser que fue de esa forma. Para nosotros como trabajadores de la atención primaria es un golpe duro porque el sentimiento de desprotección e inseguridad es una constante en muchos de los equipos de salud pública, la precarización de los puestos de trabajo y también de las condiciones de trabajo en las cuales nos encontramos hacen que esta muerte nos duela de manera significativa. A las 3:15 de esta mañana ha fallecido Lorena, trabajadora de salud, primera trabajadora de salud fallecida por coronavirus. Después de haber luchado más de 30 días en el Hospital Regional de Temuco, quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, a su marido y a sus 2 hijas, a sus compañeros de trabajo del CEFAM de Las Tarrias de la comuna de Gorbea. Quiero agradecer en nombre de todos los ciudadanos, de todos los chilenos, que vemos en ti reflejado el esfuerzo diario que hacen los más de 300.000 trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia, arriesgando su propia salud.
Bueno, y tras este anuncio a nivel nacional, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se trasladó precisamente hasta la región de la Araucanía, llegó hasta el consultorio de Las Tarrias precisamente para dar el pésame a sus familias y para también confirmar que se va a iniciar una investigación para ver dónde se produjo el contagio de esta funcionaria de la salud, que lamentablemente se convierte en la primera en perder la vida a nivel nacional, una mujer joven de 42 años que deja lamentablemente a una hija de 13 y a otra de 22 y además a su marido, quien además también dio positivo. Agradecer a la familia de Josefa por todo el trabajo que hizo por todos nosotros finalmente. Muchísimas gracias, que estén muy bien, buen día. Bien, vamos a las calles de Santiago, lo estábamos comentando, filas en la administradora de Fondo Seguro de Cesantía, allá en Santiago Centro. Vamos a estar informando en Canal 24 Horas de lo que sucede con ese punto, también el Consulado de Perú y otras informaciones, parte de esta jornada de día jueves 30 de abril, último día del mes, a puertas también de un fin de semana largo, donde la autoridad ha llamado a no salir de sus ciudades, cordones sanitarios que se van a aplicar nuevamente en Santiago y el Gran Concepción para justamente poder seguir combatiendo esta COVID-19, nuevas medidas que también se van a aplicar en cuarentena en algunas comunas, algunas que se levantan a partir de las 22 horas. Llegamos hacia el final de 24M, muchas gracias por acompañarnos, siga toda la información en Canal 24 Horas, 24horas.cl. Buen día, nos vemos.